Hola, qué placer, ¿cómo están? La doctora Suyapa Figueroa en la casa. Fuerte aplauso. Diputada por el Partido Salvador de Honduras, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí encantada de estar en su programa. Tiene mucha difusión, creo Gracias, que toca temas interesantes y sabe abordarlos definitivamente. Me gusta su gracias. programa. Gracias por estar aquí. Una agenda bien ocupada, que haya apartado espacio para mí. Me siento honrado con su presencia. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Está bien de salud? Pues ahora sí, sí, digo yo que estoy bien, me siento bien. Tal vez siempre un poco este problema del país no deja de ser una situación que lo preocupe a uno y eso definitivamente hace que usted no se pueda sentir del todo bien, eso Ujú. indudablemente. Hay algo en tu interior que te hace, que te quita la paz, que te quita la paz. ¿Cómo está Honduras? Honduras está muy, muy, muy mal. Creo que Honduras está en los peores momentos de su historia. Creo que es una situación sumamente dramática, difícil la que vive el pueblo hondureño y podríamos estar peor si definitivamente la oposición, que desafortunadamente tampoco está bien organizada, entonces creo que debemos pensar indudablemente en buscar esas rutas de entendimiento y ver cómo verdaderamente se plantea algo diferente para el país. ¿Quiénes son los culpables? Quienes han gobernado y quienes gobiernan este país, indudablemente, que creo que han tenido el mismo propósito, obedecen a los mismos intereses, porque en el país nada ha cambiado. Ujú. Usted recuerda que yo fui una dura crítica del gobierno de Juan Orlando Hernández, con mucha razón, pienso, no me arrepiento de haber dicho, de haber hecho las acciones que se hizo para dejar al descubierto ese gobierno, pero indudablemente este gobierno ha seguido siendo el mismo gobierno de Juan Orlando Hernández, nada más que en manos diferentes, es decir, ha abandonado la salud, ha abandonado la educación, ha abandonado las cosas que de verdad importan, el empleo, la Ujú. seguridad. Seguimos en la misma situación lamentable. ¿Cuáles eran sus expectativas cuando fue parte de la alianza? ¿Esto? Bueno, la verdad es que yo siempre estuve, si usted recuerda, yo les dije que era posible que la medicina fuera peor Que la que la enfermedad. enfermedad. Eso lo dije yo en un foro cuando se anunció la alianza. ¿Usted cree que actualmente esta medicina que nos ofreció el Partido Libre está siendo peor que la enfermedad? Pienso que sí. Pero no hay vínculos con este gobierno. Bueno, recuerde que estamos en un estado en donde no necesariamente quien gobierna directamente tiene que verlo con el Ujú. tráfico, sino que todas las estructuras están facilitadas, siguen probablemente haciendo lo mismo que estaban haciendo en el Ujú. gobierno de Juan Orlando Y Hernández. cuando me dice que la medicina resultó peor que la enfermedad, en pocas palabras, ¿este gobierno está gobernando peor que el Partido Nacional? Creo que está gobernando más sesgadamente, creo que le hace falta centrarse, le faltó poner a personas que técnicamente fueran capaces. Ujú. Entonces está gobernando con personas obedientes, pero no capaces. Obedientes a sus lineamientos, obedientes a su forma de pensar, obediente a un objetivo. Este país no es un país de izquierda. Este país no ha sido amigo de la forma de gobernar de Cuba, De ni de Venezuela. Venezuela, ni de Nicaragua. Hemos sido un pueblo democrático, de vocación democrática. Nos gusta la libertad. Entonces, definitivamente están gobernando con personas que están instrumentalizadas de alguna manera Ujú. y que no necesariamente responden a las necesidades una vez que han llegado a su cargo. En pocas palabras, son quemallantas los que nos están liderando en este país. El Partido Libre ha carecido de inteligencia, de personas intelectuales preparadas para gobernar, para liderar. Totalmente. Es un gobierno
que pues se ha visto incapaz. Creo que no tenían un plan de gobierno para empezar. El llevarnos al socialismo del siglo XXI era su único objetivo, si usted lo ve. Y de alguna manera, lo dicen muy bien los mismos de la oposición, algunos miembros de la oposición, que dicen que muy claro lo planteó en su plan de gobierno, que lo sacó a última hora. No lo sacó antes de plantear la alianza, lo sacó después. ¿Qué fue lo que planteó muy claro? Que íbamos hacia un gobierno de corte socialista y obviamente sus aliados iban a ser los que ahora son aliados de ella. Ortega, que es un de derechos humanos, que es un criminal. Maduro, que es otro criminal que gobierna, que malgobierna Venezuela, que se ha entronizado en el poder y que obviamente ningún gobierno decente puede apoyar a un tipo como Maduro en Venezuela. La gente toma esto como liviano. ¿Puede explicarle a usted, la audiencia, lo que significa que este gobierno esté coludido o aplauda la forma en cómo se gobierna Nicaragua, Venezuela y Cuba? Bueno, lo que yo puedo decirle claramente al pueblo hondureño es que es gráfico, es una situación más que clara, cómo ha salido huyendo el pueblo venezolano ante un dictador como lo es Maduro. Entonces, nosotros no podríamos estar aspirando a ser como Venezuela. Y los personeros de este gobierno, usted los ha tenido aquí. Han dicho que ojalá estuviéramos como Venezuela, ojalá estuviéramos como Cuba, ojalá estuviéramos como Nicaragua. Entonces quiere decir que ellos están convencidos de que esos dictadores están gobernando bien o están cumpliendo con los propósitos que ellos quisieran instalar en nuestro país. O sea, que representan un gobierno modelo a seguir para nosotros. Es correcto, y una forma de gobernar modelo también. Es decir, que ellos van a hacer lo mismo que está haciendo Maduro en Venezuela. Electoralmente van a gobernar con ese mismo corte de Maduro y se van a querer quedar en el poder al más puro estilo de Maduro en Venezuela. ¿Hay una forma que se queden? Pues solamente actuando como lo hace Maduro y como lo ha hecho Ortega en Nicaragua. ¿Cómo lo han hecho? Por el poder, por la fuerza, por la intimidación, por la represión del pueblo, por el fraude electoral. Es de la única manera que ellos se pueden quedar. ¿Por qué? Porque han tenido un rechazo absoluto del pueblo hondureño. Ellos son un partido que se han autofagocitado, ellos se han autodestruido, son tan venenosos que ellos se han mordido la lengua ellos mismos y están destruyendo, se están autodestruyendo. Y usted ve un partido libre actualmente fragmentado, absolutamente debilitado. Sin embargo, no es un partido que no le falte asesoría. Están asesorados por Maduro en Venezuela con todas las artimañas que han hecho y están asesorados por todo el Foro Sao Paulo, por sus más representantes, sus más representativos figuras del Foro Sao Paulo, y usted sabe que los resultados de ellos son asertivos en el momento de quedarse en el poder. Entonces, nosotros tenemos que estar como hondureños con los ojos bien abiertos. ¿Quién es, por eso, cada quien y qué representa cada una de las personas que están actuando en política, para no equivocarnos y no votar y no apoyar a una de las figuras que también representan a ese partido? Muy bien, vamos casi cerrando con este tema de carácter casi internacional vinculado con Honduras. Ayúdeme con esto para cerrar. El Partido Libre está gobernando mal porque carece de liderazgo y de intelectualismo. Creo que no es que carece de esos elementos. Tiene elementos muy buenos, pero no le son útiles. Está gobernando con los útiles, no con los mejores, no con los más inteligentes, no con los que tienen el conocimiento técnico,
porque no todo el Partido Libre es malo. Pero en este momento está gobernando con los utilitarios, como lo hizo igual Juan Orlando Hernández. Con los obedientes. Con los obedientes. Con los que siguen lineamientos. Con los dogmáticos. Con los que no tienen criterio propio. Es correcto. ¿Estamos siendo liderados por quemallantas? Estamos siendo liderados por la peor, militancia de Libre. Descríbame Quemallantas, porque sí, bueno, podríamos decir que sí, lo son. Bueno, de hecho, siguen quemando llantas, siguen haciendo tomas cuando ellos son los que están en el poder. ¿Por qué? Esa es la situación. ¿Por qué? Porque ellos en el caos que ellos mismos han generado navegan muy bien, como los tiburones. ¿Verdad? Entonces, ellos navegan muy bien en aguas turbulentas. ¿Puede describirme peor? Lo peor de la militancia libre. ¿A qué se refiere con peor? Bueno, con las personas más dogmáticas. Yo pienso que lo peor que alguien puede tener es el sesgo del dogma, el no poder aceptar criterios distintos, el no poder aceptar crítica, el no poder aceptar ni siquiera sugerencias, porque me imagino que en algún momento hubo dentro de su misma militancia gente que les hizo llamar a la reflexión. Lilian Ordóñez es uno de los mejores ejemplos. Una militante del Libre que les ha señalado los errores que han cometido y no han corregido. Y así muchísimos más que se les han retirado porque desafortunadamente no están escuchando, porque su única intención en este momento ya no es gobernar, si no han gobernado. Bueno, si no han empezado a gobernar, siguen hablando del gobierno anterior, siguen hablando de la narcodictadura, de la resistencia, de lo que han sufrido, pero no hablan de lo que sigue sufriendo el pueblo hondureño por su incapacidad. Entonces seguimos igual. ¿Cree que estamos ante una dictadura? Creo que sí, estamos ante personas que no van a dejar el poder fácilmente. ¿Nos está gobernando ahora una dictadura? No, no es una dictadura, pero para allá vamos. Si la oposición no hace algo contundente y no se planta y logra realmente desenmarañar todo esto que ellos están construyendo, porque todo esto es una construcción de ellos. Es una avenida que están pavimentando para quedarse en el poder, con o sin respaldo popular. ¿Cómo ve que desempeña el rol la oposición? Mal, porque desafortunadamente tenemos una oposición también que ha sido corrupta. ¿Cree que el Partido Nacional ahora, liderado por el señor Nasri Afura y sus líderes, están vinculados con este gobierno oficial? Han salido en las fotos poniéndose de acuerdo en cosas que son fundamentales. Corte Suprema, elección del fiscal general. Entonces, quiere decir que sí se sientan a dialogar, y como tienen muchos de sus militantes colas que le pisen, entonces lo pueden llamar al orden fácilmente, tal y como Juan Orlando Hernández hizo con algún sector de la oposición en su momento. Recordemos las órdenes de captura que le libró a varias gente, incluso gente que estaba sindicalistas, por ejemplo. Entonces, pienso yo que es lo mismo que hizo Juan Orlando, solo que desde la oposición. ¿Está diciéndome que el Partido Nacional ya negoció con el Partido Libre? Podría ser. ¿Qué negoció? Impunidad. Seguir libres. O sea que el Partido Nacional guarda silencio. No hace una oposición real porque no puede hacerla. Porque está cuidando que sus líderes más significativos no vayan a la cárcel. Eso es una cosa clara. ¿Esa es la negociación que hay entonces entre esta oposición fría y el oficialismo? Así es. Entonces, negociando no ir a prisión. Es correcto. Para mí eso es lo que hay. ¿Cuáles son los líderes fundamentales que han negociado no ir a prisión? No lo sé, pero hay muchísimos. Todos los mencionados en todos esos actos de corrupción. Hay muchísima gente del Partido Nacional. Y si no son ellos, son familiares muy cercanos también. Entonces, o sea que están vinculados con el oficialismo para no ir a la cárcel. Es correcto. Entonces, y este gobierno no los mete a la cárcel porque son aliados. Porque de alguna manera están aliados. Entonces, desafortunadamente, aquí en este país tenemos
pocas esperanzas de encontrar personas verdaderamente honestas que puedan ser una solución a los problemas. ¿Nas Riafur es un hipócrita? Bueno, no lo sé, pero es una persona que estuvo vinculada con el gobierno anterior y que obviamente de alguna manera podría también ser obligado bajo amenazas o cualquier otra cosa a seguir ese juego. ¿Nas Riafur está siguiendo el juego del Partido Libre Es posible, no para lo sé. evitar la prisión? No lo sé, pero es posible. Si tiene el Partido Libertad y Refundación toda la documentación, ¿a quién ha metido preso? Tanto que se habló de los hospitales móviles, se habló de tantos actos de corrupción, de coalianza, de fideicomisos que no eran transparentes. Bueno, se ha hablado de tantas cosas, se dijo tanto, se dio una expectativa del fiscal actual, pero no le hicieron caso al fiscal Santos, que está en la UFERCO, de todo lo que podía haber llevado a judicializar. Entonces más bien han hecho a un lado a Santos y le han dado preponderancia al fiscal general, expectativas que, ¿cuánto tenemos ya de que se nombró al fiscal general? ¿Y qué ha hecho? ¿A quién ha señalado por actos de corrupción? ¿Quién está preso? Ya este gobierno va de salida. Entonces, desafortunadamente, estamos en un país. O sea, este gobierno va de salida y ningún líder de Partido Nacional cayó preso. No. Ningún acto se ha judicializado. Y esto, por ejemplo, que ha salido con el juez actual, yo pienso que es nada más otro circo, otra cortina de humo. Entonces, aquí vamos nosotros de desviar, y eso está puesto en el manual del Foro Sao Paulo. ¿Usted está diciéndome que el Partido Nacional y el Partido Libre ya está todo arreglado para que sea el Partido Libre quien gane las próximas elecciones? Podría ser, podría ser. No lo puedo asegurar, pero podría ser que por ahí vaya la cosa. Wow. Rixi Moncada será la próxima presidenta de Honduras. Si la oposición no es clara, si el Partido Nacional no reflexiona de que ellos jamás van a ser libres con un gobierno, que cada vez que ellos quieran, los amenazan con llevarlos a la cárcel. Nunca van a ser libres. Eso no es libertad. Van a ser libertad cuando rindan cuentas ante una corte internacional, cuando venga una misión que luche realmente desde de no tener ningún conflicto de interés, realmente contra la corrupción en este país. ¿Qué representa para Honduras que Rixi Moncada gane las próximas elecciones? No creo que gane. Es más, no tiene ni siquiera el respaldo de su propio partido. Es lo que le digo. Es tan venenoso ese partido que ellos mismos se han autodestruido. Muy bien, cerremos aquí. Gracias. Ayúdeme con esto así rápido. Hace poco dijo que la Sisi nunca vendrá. No, no va a venir porque no quieren que venga. ¿No vendrá? No va a venir. ¿Y por qué nos están vendiendo que si viene? No va a venir. ¿Por qué no va a venir? Porque a ellos les interesó más vender su pacto de impunidad, traer a las personas que son los gestores del poder, quedarse en el poder, con el pacto de impunidad que trajeron a su propia gente, a los que le interesaba que quedaran en la impunidad, no lo han derogado. El mismo pacto de impunidad tiene que derogarse. Para no que lo la van a CICI derogar. trabaje abiertamente. Es correcto. Y no está derogado. No, porque ese pacto limita. ¿Qué tenía que hacer en esa amnistía mencionada la Sisi? Y decir que solo tenía la opción de ser prácticamente un observador. ¿Qué tenía que hacer esa mención de la Sisi? Lo hicieron porque ellos sí saben, desde un primer momento, están estructurados para hacer que ni vengas misión de impunidad. Sabían que con una oposición corrupta
y tomando los actos de corrupción como medida efectiva, iban a poder continuar y no iban a tener oposición. El problema es que ya en el poder ellos mismos han sido tan aborazados que no contaban con que el pueblo hondureño no los va a apoyar ya, porque el pueblo hondureño está deseando que salga el partido en el poder. Eso es lo que no lograron visualizar ni capitalizar la opinión pública. Por el contrario, la opinión pública está pidiendo ya que este gobierno se vaya del poder. De la única manera que se pueden quedar en el poder es por imposición y por fraude. ¿Qué coalición qué coalición cree que surja para evitar que Libre vuelva a ganar en las próximas elecciones? Pues debería ser toda la oposición. ¿Qué partidos cree que se van a unir? Todo lo que sea necesario es unirse. Si Bien. no hay una oposición, si no hay una unión de toda la oposición, difícilmente se va a hacerle frente a este partido. ¿Qué recordar con usted? Pocas palabras, muy enfática. Me encanta esto. ¿Por qué no apoyo a Salvador Narrala? ¿Por qué no apoya a Salvador Narrala si fue quien la llevó al poder? No, a mí no me llevó al poder Salvador Narrala. Yo tenía una imagen ante el pueblo hondureño. A mí no me dio poder Salvador Narrala. Por el contrario, yo fui a enriquecer al Partido Salvador de Honduras. ¿Verdad? ¿Por qué apoya a Maribel Espinosa? Apoyo a Maribel Espinosa porque es una mujer de carácter. Mire, en este país lo que necesitamos es personas que tengan la formación suficiente y el carácter suficiente para enfrentar lo que se nos viene. No podemos tener gente dubitativa. No podemos tener gente en la que nosotros no estemos seguros de que ese coraje, esa decisión, esa certeza, lo que necesitamos tener es certeza de que esas personas saben para dónde van y qué es lo que se necesita para hacerle frente a un gobierno del corte que estamos viendo que está desarrollando este gobierno. ¿Maribel tiene esas cualidades? Maribel tiene esas cualidades. ¿Y cree que esas cualidades la lleven a ganar las elecciones? Debería. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos estado como país apoyando a la gente inadecuada. A los mismos de siempre. ¿Salvador Narrala nunca fue su líder? Nunca he sido narralista y él lo sabe, pero veo en él a un hombre honesto, a un hombre bien intencionado. ¿Lo sigue viendo actualmente? Sí, es un hombre honesto. Porque él desafortunadamente no militó en el Partido Liberal. Y pienso que él debió fortalecer su partido, el Partido Salvador de Honduras. Pero no porque él considero yo que es una mala figura, ¿no? Por el contrario, pienso que es un hombre bien intencionado. ¿Pero de qué le servía militar por el PSH si no tiene la estructura para proteger su voto? ¿Y por qué no la construyó? Pues porque tuvo no se 4 años de la para... noche a la mañana, cuesta muchos millones de 3 pesos. años ha tenido para construirla o más. Entonces, habiendo otra persona dentro del Partido Liberal, podía definitivamente esa unión de fuerzas llevarlo incluso a él al poder. Pienso que es un error. Pienso yo que eso es un error, pero yo no podría hablar ninguna cosa mala de Salvador Narrala como persona. ¿Qué es un error? No, el haberse ido al Partido Liberal. Partido Liberal. Sí. ¿Cree que es un error? Creo que es un error. Pero no habría ganado por el PSH, nunca. ¿Quién protegería su voto? ¿Dónde está la estructura? El mismo partido en una alianza. En una alianza. Ok, usted no aplaudió nunca el traslado de Salvador Narrala al Partido Liberal, nunca lo aplaudió. No. La decisión de unirse al Partido Liberal nunca lo aplaudió. No creo, pero eso no le resta y no le quita que Salvador es una persona honesta. Tampoco le quita que Salvador es una persona que tiene muy buenas intenciones. Yo no podría hablar mal de Salvador. ¿Y por qué usted no apoya al caballo ganador? Porque eso que hizo fue un error.
Yo, como liberal, apoyo a Maribel Espinosa porque creo que dentro del Partido Liberal, la figura que puede llevarnos hacia una certidumbre ha sido Maribel. Es Maribel. ¿Va a ganar las elecciones Maribel Espinosa? Yo espero que sí, que el liberalismo, que es el voto duro, es que son dos cosas diferentes. Salvador puesto en el Partido Liberal es una cosa, porque ahí quien va a ir a votar es el voto duro. Precisamente por eso creo que es lo que necesitaba más análisis. Yo no soy una persona experta en política. Sin embargo, creo que si yo pongo a un ingeniero en una elección del gremio médico, definitivamente, y estoy yo, van a votar por mí. Correcto. Porque me conocen y saben que somos afines. Sé lo que usted representa. Pero sí, exacto. Pero si yo traigo a Salvador, a un ingeniero, al colegio médico, definitivamente no va a ganar. Si estoy dentro del Partido Liberal, que es un voto duro, por ejemplo, yo soy voto duro del Partido Liberal. Yo desde que tengo 18 años, voto en el partido. Jamás he perdido una elección de ir a votar por el Partido Liberal. ¿Y por quién voy a votar? Por un liberal. Por Maribel Espinosa. Voy a votar por Maribel Espinosa. Pero está consciente que podría ser que no gane. Es posible que no gane. Porque las encuestas no le favorecen. Bueno, las encuestas, recuerde que están hechas, incluso patrocinadas por quienes tienen el poder. O sea, que están manipuladas las encuestas del Partido Liberal. Son Jorge manipuladas. Cáliz no está encabezando las encuestas. Probablemente no. Probablemente no. Es que mire, a quienes auscultan, no es a los liberales. Dirán una encuesta en donde participan gente que no va a ir a votar por el Partido Liberal. Estamos. Entonces, esa encuesta está puesta en la población general. No está puesta en liberales solamente. Ahora, la verdadera encuesta en el Partido Liberal va a ser el día de las elecciones. El día de las internas. ¿Qué pasa? Porque ahí solo va a ir a votar el voto duro de los liberales que tienen una identidad. Si usted es del Olimpia, no creo que alguna vez le vaya a ir a aplaudir a alguien del Motagua. Estoy de acuerdo. ¿Qué hará usted si pierde Maribel Espinosa? Nada, seguir con mi vida y seguir planteando las cosas como deben ser correctas. ¿A quién va a apoyar? ¿Apoyará al líder del Partido Liberal? ¿Al aspirante oficial? Al que gane. Dentro del Partido Liberal. Sí. Sí, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. ¿Y si es Salvador Nasralla, lo va a apoyar? Por supuesto que lo voy a apoyar. ¿Y si es Jorge Cáliz, lo va a apoyar? Por supuesto que vamos a apoyar al que salga del Partido Liberal. ¿Sí? Bien, gracias por esa respuesta. Qué buena plática, amena. Hace poco dijo que Carla Paredes, ministra actual de Salud, colgó su gabacha de médico y se puso la camiseta de libre. ¿Por qué dijo eso? Mire, creo que yo tengo respeto por la doctora Carla Paredes. Creo que es una persona que, pese a que ha hecho muchas cosas, ha dicho muchas cosas, creo que al menos ha hecho un mejor papel que el ministro anterior, que el doctor Matthew. Ha sido más operativa. Ha tomado algunas decisiones buenas, ha nombrado muy buenos directores, de repente no ha sido tan sesgada en el nombramiento de algunos directores de hospitales. Entonces, creo que ha hecho algunas cosas bien. Desafortunadamente, me imagino que le llaman la atención o la hacen decir cosas y hacer cosas quienes manejan la política. Y desafortunadamente cuando alguien escucha más a su dirigencia partidaria, más que sus conocimientos que tiene como médico, entonces ahí comienza a tener errores. Comenzó bien, pero desafortunadamente después volvió a hacerse excesivamente política, excesivamente partidaria, y entonces se ha creado esta controversia terrible que lo único que hace es hacer una mala relación, una mala gestión, y desafortunadamente pues eso le va a pasar una factura grande. ¿Qué le diría usted ahora, personalmente? No, pues yo le diría a la doctora Carla Paredes que
que nuevamente vuelva a sentarse con la gente que le puede ayudar. El colegio de enfermeras le puede ayudar, el colegio médico le puede ayudar. ¿Por qué? Porque lo que estamos interesados en que el sistema funcione. O sea, usted le diría que deje de simpatizar políticamente y No que que, ejerza los oficios como no que ministra de deje, Salud. no que deje de simpatizar, porque simpatía siempre va a sentir por su partido. Que deje de ser tan política y que sea más profesional de la medicina para gobernar o para dirigir el destino de esa Secretaría de Salud. Le diría entonces que se ponga nuevamente la gabacha de médico. La gabacha, que esa nunca le va a dar un mal consejo. ¿Con qué vestidura la ve actualmente? Con una camiseta del Partido Libertad y Refundación, definitivamente. Como a todos los que trabajan como ministros y como todos los que trabajan y han sido puestos por este gobierno. Vamos con un punto bien fuerte suyo, personal. Aparte de ser diputada por el PCH, ¿tiene 2 plazas como médico en el estado? Desde 1994 tengo 2 plazas. Todos los especialistas en este país, prácticamente yo diría que un 90% de los especialistas de este país tienen 2 plazas. ¿Se puede eso? Es perfectamente legal y posible. ¿Cómo logra acomodar su tiempo para ser diputada y médico en 2 plazas a la vez? El día tiene solo 24 horas. Yo he tenido por 6 años un permiso sin goce de salario y lo puedo mostrar a quien quiera. Cuando inició esta administración, igual tenía un permiso sin goce de salario. Yo pedí permiso sin goce de salario, como lo hice durante todo el tiempo que estuve en la presidencia del Colegio Médico. Ok, y al inicio de este gobierno, ¿pero qué pasó? Yo ya estoy en tiempo para jubilarme. Entonces tengo que reintegrarme para poderme retirar de mi plaza. ¿Aún no está jubilada? No. ¿Cuántos años le faltan para jubilarse? Ya estoy en el tiempo en que podría hacerlo. ¿Estas plazas dónde son? En el Hospital Escuela y en el Hospital San Felipe. Doble plaza, Hospital Escuela y San Felipe. Y el Hospital San Felipe. Y diputada a la vez. Y soy diputada al Congreso Nacional. ¿Qué días trabaja en el hospital? Trabajo de lunes a viernes de 7 a 1 de la tarde. ¿En cuál hospital? En el Hospital Escuela. ¿Y en el San Felipe? Hago guardias. ¿En qué horarios? De 7 de la noche a 7 de la mañana. Y los sábados y domingos de 7 de la mañana del sábado a 7 de la mañana del domingo. O si es domingo, de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana del lunes. ¿Y en el Congreso cómo hace para estar en el Congreso, hospital y en el Congreso a la vez? En el Congreso son las sesiones a las 3 de la tarde. Cuando hay sesión y yo tengo guardia, que no siempre las cambio. Cambio mis guardias. ¿Puede hacer eso? Puedo hacer perfectamente cambios de guardia. O cuando definitivamente no he podido cambiar la guardia por una u otra razón, entonces cubre mi suplente. Wow. ¿Y cuánto sueldo gana por cada plaza? Eso no lo podría decir, pero le voy a decir una cosa. No es más de lo que gana los ministros que están ahorita recién. Yo gano eso por estar 30 años. Tengo 30 años de estar en el sistema. Y empecé ganando 2.500 lempiras. Ese era mi salario, 2.500 lempiras. Entonces, cuando usted tiene 30 años ya, el salario va reajustándose. Pero aún después, aún a pesar de haber ganado, de haber trabajado 30 años, no gano lo que ganan los ministros que tiene actualmente el gobierno actual. Estos recién graduados, porque esos son recién graduados, su primera chamba y ganan más de lo que yo gano en 30 años que tengo de ejercicio profesional. Mucho más de lo que usted gana. Muchísimo más. Eso sí se lo puedo asegurar. Un gran porcentaje. Y se lo puedo decir porque mi casa en la que vivo no es la casa que ellos han adquirido. Yo no podría comprarme una casa de 14 millones de lempiras. ¿La suya cuánto vale? Me costó 2.8 millones. Ese es el valor de la casa.
Y estos ministros recién llegados tienen casas de 15 millones. De 14 millones. Uh-huh. Andan en prados. Yo nunca he podido comprarme una Prado. No tengo para comprarme una Prado. No gano el dinero suficiente para venir y comprarme una Prado. Bien, ayúdeme con esto. No tengo, mire, si hacemos una investigación de mi patrimonio, y eso sí me gustaría que hiciéramos ese análisis, que analizáramos el patrimonio que yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Con 30 años de trabajar. Con 30 años de trabajar. Médico. ¿Qué es mañana, lo que tiene usted? tarde y noche. ¿Cuánto dinero tiene? No, pero yo le digo que veamos nuestro patrimonio. Yo no se lo pongo a la investigación a cualquier persona. No, yo le puedo decir, hagamos mi investigación de mi patrimonio con los ministros recién llegados. Los miembros de este gobierno y del gobierno anterior, porque el gobierno anterior lo mismo claro. decía. Entonces, hagamos una comparación. Eso que ha hecho, esa campaña que ha levantado, por ejemplo, el Grillo, otro achichincle de este gobierno, por ejemplo, que ha señalado que los médicos, imagine qué estupidez, eso es no tener idea ni siquiera de cuánto cuesta un pasaje. Probablemente a él le compran los pasajes y se los mandan para que él inicie un viaje. Pero los que tenemos que comprar un pasaje de nuestro salario, sabemos cuánto cuesta. Y decir que los médicos especialistas se van a Barcelona cada vez que juega el Barça, creo que es un atrevimiento que solamente de la ignorancia, de no saber cuánto cuestan las cosas y de nunca haber trabajado, puede salir. Pero no del conocimiento de alguien que realmente trabaja. Si alguien trabaja y sabe cuánto cuestan las cosas, no hace ese tipo de comentarios tan absurdos como el que hizo el Grillo. O sea, que el Grillo asegura que usted viaja a Barcelona a ver partidos. No, yo no. Los especialistas viajan a Barcelona a ver partidos. Así es. Wow. Cada vez que juega el Barça, dice, solo hay un chat en donde solo se ponen de acuerdo y dice, vamos a ir a ver el partido. Eso es una estupidez de las más grandes que yo haya escuchado, que solo puede venir de alguien que no trabaja y que los pasajes o las pocas veces que habrá salido, jamás ha tenido ni siquiera que gastar gasolina en ir a comprar el pasaje. O que piense que un pasaje cuesta lo que cuesta una libra de clavos en una ferretería, porque como dicen también que aquí los pasajes los compran en ferreterías, solo así puedo yo pensar que una persona medianamente inteligente puede ser semejante aseveración. Bien, vamos cerrando este tema un poco incómodo. Gracias por abrir su corazón. ¿No puede revelarnos cuánto gana en sus plazas como médico? No puedo revelarlo porque aquí, es más, las personas que hacen esas aseveraciones que yo gano, mire, aquí hay gente que asevera que ganaba yo, que bueno, dicen que cada vez que hago turnos, me voy a dormir al hotel, ¿cómo que se llama este? Al Hilton. Que, bueno, una serie de cosas. ¿Cuánto aseveran que gana? Aseveran que gano $500,000 o algo por ahí. $500,000 de sueldo mensual por sus 2 plazas y su diputación. Por todo, sí, por todo que $500,000 de sueldo mensual. Que me da el colegio médico otro salario. Wow. Que recibo dinero de no sé dónde. Y ese número es irrisorio. Realmente me parece a mí que es un absurdo, una estupidez. Ni se acerca. No, definitivamente no. Entonces, realmente decir eso, hacer esas aseveraciones, realmente la persona que hizo esas aseveraciones lo pone a uno en riesgo y solo demuestra porque son personas incapaces y que están ejerciendo violencia política. ¿Por qué? Le voy a decir, ¿cuántos médicos hay en el Congreso? ¿Cuántos hay? Varios. Varios especialistas, ¿verdad? Varios están con plazas. ¿Por qué no le sacan las plazas a los médicos de libre que siguen trabajando en el sistema público y están ahí? ¿Por qué no le sacan? Son diputados y médicos con plaza a la vez. Sí. Solamente cuestionan las suyas. Sí. ¿Por qué no se cuestionan ellos?
porque no cuestionan a la ministra, que igual tenía 2 plazas. Carla Paredes tenía Sí, 2 plazas. 3 tenía. 3 plazas. ¿Sí? Ahí lo sacaron. 3 plazas, Carla Paredes. ¿Sí? Yo pienso que puede tener 2. Pienso que podía tener 2. Carla Paredes tenía 2 plazas. ¿Y por qué tienen 2 plazas? ¿Por qué no dan una? Porque no se puede. El problema, vaya, ahorita, si usted deja de trabajar como especialista, le hace un daño a la población porque no hay suficientes médicos especialistas. ¿No hay nadie competente en Honduras que tome una de sus plazas? No hay médicos especialistas, hay ofertas. Ahorita, por ejemplo, hay llamados de personas que quieren contratar médicos especialistas, pero no van a trabajar. ¿Por qué no van a trabajar al sistema público? Uno, para no tener que estarse exponiendo a los políticos de libre, ¿verdad? Para que no le quiten los 1.300 o 1.600 lempiras que le quita el Partido de Libertad y Refundación a su salario. Y por no tener que estarle rogando a un político que le dé una recomendación para que lo contrate. Y por no tener que ir al libre a buscar una recomendación para que lo contraten. Nadie quiere. En el San Felipe hay petición, hay plazas para ofertas de plaza para médicos especialistas. Y nadie quiere ser médico especialista. En estas condiciones en las que se trabaja en el gobierno, no. Usted dijo hace poco que si apareciera alguien que puede tomar una de sus plazas, usted se la entregaría sin problema. Si hubiera alguien, no hay problema. Es que yo ya me voy a retirar del sistema. Lo que tiene que saber es que yo más bien estoy pronta ya a jubilarme. Yo ya no voy a estar en el sistema público. ¿Cuántos años le faltan para jubilarse? Poquitos, meses. ¿Meses? Meses me hacen falta para jubilarme. O sea, quedarán 2 plazas vacantes. Sí, van a quedar esas plazas vacantes. Hágale un llamado entonces a médicos especialistas que tanto la juzgan y critican, que entonces aspiren a obtener esas plazas. Lo que le hago un llamado a la ministra de Salud que saque a concurso las plazas que hay, que le dé el nombramiento a los médicos que están por contrato y que no les han dado nombramiento en sus plazas. ¿Ve usted por qué ellos no quieren ir? En esas condiciones no van a ir nadie. Nadie va a ir a la Mosquitia a que le den un contrato por 3 meses y que tenga que estarlo firmando cada 3 meses. Van a irse a la Mosquitia en el momento en que les den el sonaje, que les den sus 2 plazas, porque tienen que darle 2 plazas. Fíjese que cuando yo entré al sistema era obligatorio que usted tuviera 2 plazas. No le daban una sola plaza. Eso fue hace 30 años. Hace 30 años. Bueno, y ahora mismo sigue siendo igual. Hay médicos que ahorita tienen hasta 4 plazas. ¿4 plazas? Sí, porque no hay personal. Ahora yo le voy a decir, ¿usted cree que es justo que estos médicos están entregando su juventud? Cuando uno es joven, uno puede trabajar día y noche, puede turnar un día sí y un día no, y no hay problema. Así es. Usted puede desvelarse trabajando. Usted puede perder su salud. De hecho, los médicos viven menos que la población. Y eso es una cosa que usted la puede investigar. Y la vida media de un médico es mucho menor que la de la población general por las guardias. En casa de herrero asador de palo. No, es por las guardias. Duerme menos, va a vivir menos. Se estresan demasiado. Es demasiado estresante. Pero eso no se lo reconocen a la persona que hizo el sacrificio de hacer la doble cobertura. Porque probablemente para muchos hubiera sido mejor solo cubrir una plaza. Pero no se la iban a dar. Sino que lo obligaban, es que era como un esto. Tenía que cubrir 2. Tenía que cubrir abastecer 2. Doble turno en el día. O sea, trabajar más de 8 horas diarias. Tendría que trabajar todo ese tiempo. En aquel tiempo... No. Estoy hablando incluso en este tiempo. ¿Te obligan a ejecutar ahorita 2 no, plazas? Tal vez no lo obligan, pero hay personas que tienen hasta 4 plazas. Ahorita, médicos especialistas que tienen que cubrir eso porque no hay suficientes recursos. ¿Pero obligados? No obligados.
pero lo hacen. Ujú. Tal vez en aquel tiempo le decían, no, no te puedo dar una plaza. Tienes que cubrir 2. Tenés que cubrir las 2. Pero ahora tienen 4. Ahorita hay gente, no. ¿Usted me está Lo diciendo que legal los es médicos tener que 2. tienen 4 plazas es por amor a la patria? Es por necesidad del recurso. Si hay necesidad, vaya, por ejemplo, si tiene un amigo y le dice a usted, fíjate que necesito que me cubras, que me ayudes, porque no tengo quien me cubra esta guardia, esta plaza, o no tengo quien me cubra esta plaza, ayúdame y cubrí la voz. Pero no lo hacen gratuitamente. No, no, pero es un sacrificio. Es un sacrificio, de acuerdo con eso. ¿Y qué pasa con las universidades? ¿No están egresando médicos especialistas? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? No es el empleado, perdón. Al empleado le ofrecen un empleo y no hay, por ejemplo, alguien que vaya a demandar, porque alguien podría venir y decir, óigame, usted, doctora Figueroa, está fuera de la ley, porque Juan Orlando Hernández, aunque en ese tiempo yo tenía un permiso sin goce de salario y solo me reintegré para ir a trabajar en la pandemia porque no habían recursos y yo era neumóloga, yo me reintegré para trabajar durante la pandemia. Aunque el gobierno de Juan Orlando Hernández, igual que el gobierno farsante que tenemos, porque son iguales, dijo que yo no había trabajado durante la pandemia. Yo aquí tengo mis reportes, porque a todo le saco foto, todo mi reporte yo lo tengo documentado. Entonces, yo trabajé durante la pandemia, por ejemplo, pero el gobierno, estos gobiernos salen con esa misma situación. ¿Por qué? Porque su propia incapacidad de señalar otras cosas no les permite. Si ellos hubieran tenido, si yo estuviera haciendo algo ilegal, entonces me hubieran podido despedir. Si yo no fuera a trabajar, me podrían despedir. Si yo no cumpliera con mis obligaciones, me podrían despedir. ¿Por qué no me despidió el gobierno de Juan Orlando Hernández? A pesar de que sí me amenazaron con un montón de cosas. Y que fue dura y crítica. Fui dura y fui perseguida por el gobierno de ellos. Pero no me pudieron demostrar que yo estaba haciendo algo ilegal. No. No había causal. Y actualmente este gobierno, yo reto a este gobierno que me demuestre que yo estoy haciendo algo ilegal. O que mis compañeros médicos hacen cosas ilegales. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Mis compañeros médicos, trabajando como trabajan, por los salarios paupérrimos que paga el Estado y que nunca paga los reajustes, no tienen las casas de 14 millones que tienen los recién nombrados funcionarios de este gobierno. Su primera chamba. Su primera chamba sin experiencia y solamente demostrando que son fieles al coordinador del Partido Libertad y Refundación. Wow. Gracias por esas palabras. Muy bien, le agradezco mucho. Perdón por este momento incómodo. ¿La incomoda? No. Porque no hago nada que no sea legal. Y como le digo, tengo que reintegrarme en mi plaza, que tengo todo ese tiempo de permiso sin goce de salario porque me voy a jubilar. Bueno, gracias. Le diré un punto de vista. Considero que no es ilegal que un médico pueda cubrir 2 plazas ante la carencia que usted manifiesta de especialistas que tomen esas plazas. Considero, luego es diputada a la vez. La diputación es algo con la cual se puede lidiar, porque creo que ustedes únicamente legislan 2 veces al mes. No. Las sesiones son martes, miércoles y jueves. Pero no se reúnen todos los martes, miércoles y jueves. Eso es mentira. Eso es mentira. Se reúnen una vez a la semana, de quizás. De hecho, hay una parálisis legislativa. Ahorita. Bueno, el vamos Congreso, a hablar de eso. Sí. Ahora, entonces, las 2 plazas y ser diputado a la vez, si puede llevarlo, está perfecto. Si ante la carencia de especialistas, pues no hay de otra. Ahora, lo lamentable aquí es que no hayan especialistas. Sí. Capaces de cubrir esas plazas. Es lo lamentable. Correcto. Que las universidades no estén egresando especialistas de verdad. Yo creo que más bien un médico que ejerce 2 plazas a la vez hace un arduo trabajo en pro de la comunidad. Sí se ve un poco ético, no tan ético. En todos los lugares del mundo, le voy a decir,
En todos los países del mundo los médicos hacen una plaza de día y cubren una guardia. En todo. Alemania es uno de los países. Alemania es uno de los Y países. si el médico es un especialista impresionante, de aprovecharlo la mayor parte del tiempo. Todos los médicos. Mi hija, por ejemplo, estudia en Alemania y conozco muy bien cómo hacen el trabajo ellos. En todos los lugares. Usted va a ir a ¿cómo se llama? A El Salvador, en donde hay un presidente que se supone que pone orden. Los médicos tienen 2 plazas. ¿Por qué? Porque usted tiene un recurso valioso, un recurso con experiencia. Entonces, lo peor, ningún hospital en el mundo va a soltar un recurso con experiencia. La experiencia es lo que le puede salvar de muchas situaciones difíciles en los hospitales. De acuerdo, y un cerebro debe explotarse a gran magnitud. En los hospitales, más bien los recursos ya mayores, las personas mayores, las tienen para dar clases, pero en un país como el nuestro, en donde lo que hay son pirañas y caníbales como están en los gobiernos, que no pueden demostrar capacidad, sino que tienen que sobresalir por querer atacar a un gremio, entonces ahí definitivamente eso es lo que hace que un país, lo que demuestra nuestro subdesarrollo, lo que demuestra que somos incapaces como país de resolver los problemas, porque yo le voy a decir, yo le fui a plantear una solución al problema al doctor Matthew cuando él era ministro. De él quiero hablar. ¿Quién ventiló que usted tiene 2 plazas? Matthew. ¿Por qué? Por la misma incapacidad, por la falta de madurez, porque todo el mundo tiene, podría ser que Matthew, la verdad que se ha comportado como un enemigo. ¿Qué le hizo usted? Nada, absolutamente. Es más, yo no conocía al doctor Matthew, le voy a decir, cuando nunca había platicado con él hasta que estuvimos en el partido. ¿Por qué él ventiló que usted tiene 2 plazas? ¿No es esto una falta de respeto a tu privacidad? Pues creo que no, yo creo que eso es una cuestión pública. Yo creo que... Se puede ventilar sin problema alguno. Cualquiera puede decir, y yo lo digo, o sea, yo tengo 2 plazas, siempre lo he dicho. Yo tengo desde 1994 tengo 2 plazas. Bien, pero vamos cerrando. Y no porque esto. Hubiera querido, sino que porque era prácticamente obligatorio. Él tenía 2 plazas también. Vamos cerrando, no me quiero enredar en pero esto. Pero él también tenía 2 plazas. Sí. Y quien él no también trabajó, tenía 2 plazas. Sí. Él era docente universitario y ejercía como... es que todo el mundo, todo especialista, prácticamente tiene 2 plazas. Puede cubrir. Bueno, cerremos esto porque no me quiero enredar en esto, que solo es bochinche y berrinche. Estoy de acuerdo, no han hallado otra cosa por el cual acusarla y sus 2 plazas es el talón de Aquiles suyo. Por trabajar. El área débil. Por trabajar, porque como ellos no trabajan, entonces les parece, creo que algo difícil que alguien tenga que trabajar para salir adelante, porque para ellos ha sido bien fácil ganar mucho más de lo que yo gano en su primera chamba. Eso. Bueno, mi primera chamba, nos van a demandar porque usted ha dicho esa frase demasiadas veces, me estoy molestando. ¿Qué es lo que le conviene a Honduras? ¿Quién debe gobernarnos en este próximo periodo? Lo que le conviene a Honduras es una persona con una formación académica sólida, con carácter, que no esté ligada a, que no esté ligada a situaciones indebidas en este país. ¿Ya existe esa persona? Yo creo que sí hay. ¿Quién es? Para mi gusto, la abogada Maribel Espinosa, pero también está Salvador Narrala. ¿Le conviene a Honduras que Salvador Narrala sea presidente? Le conviene a Honduras que cualquier persona honesta sea presidente. Pero de los que están contendiendo, ¿solo me puede nombrar a Maribel Espinosa y a Salvador Narrala? Son a los que conozco.
Es a los que conozco. ¿Usted le diría ahora a la audiencia que si Maribel Espinosa no gana las internas y gana Salvador Narrala, que voten por Salvador Narrala para que gane las elecciones presidenciales? Por supuesto. ¿Le conviene a Honduras? Por supuesto. ¿Por qué le conviene a Honduras? Porque es un hombre honesto. Porque Maribel es una mujer honesta. Entonces, yo no puedo decir nada malo de Salvador Narrala. ¿Y si No Jorge puedo. Calix es quien gana las internas? Hay que apoyarlo porque es el candidato del Partido Liberal. No lo conozco. No lo conozco. ¿Le convendría a Honduras que Jorge Calix sea presidente? Si él es el que tiene el respaldo popular y somos democráticos, eso es lo que conviene. Pero apartando la democracia, ¿le conviene a Honduras? Pues habría que ver quiénes son el resto de los candidatos. No lo sé, porque no sé, pero como liberal hay que ver, hay que plantear, hay que ver si Jorge Calix, yo no tengo nada malo que decir tampoco de Jorge Calix, bueno, por ejemplo. 4 aspirantes muy fuertes. Pero Deme si sus a mí palabras me dice, básicas. si a mí me dice, mi persona, porque no la he visto, creo que es una persona honesta, jamás he visto una actitud negativa, es una persona empoderada de lo que dice y lo que hace, es una persona recta. La mejor persona para mí es Maribel Espinosa. Bien, hablando de los 4 aspirantes más fuertes, ¿qué pasará si en estas próximas elecciones presidenciales gana Nasria Fura? Mire, yo creo que Nasria Fura está en la obligación de hacer un buen gobierno también. Regáleme sus palabras como lo que es la doctora Suyapa Figueroa, bien dura, bien de pecho. ¿Qué pasará si gana Nasria Fura? Pues pienso que igual, si gana por voluntad de la mayoría, si gana las elecciones como debe llegar una persona por voluntad del pueblo, pues como hondureños habrá que también hacer algo porque este país salga adelante. ¿Por qué está pasiva? ¿Cómo? En sus declaraciones. No, Pensé que iba a ser tajante y dura. No, yo pienso que el problema en este país es que nada cambia. Mire, ¿sabe qué me decepciona? Haber apoyado tanto, haber hecho una acción, por ejemplo, en la que arriesgamos nuestra vida con el gobierno anterior. Y yo le voy a decir porque tengo cualquier cantidad de atentados en el gobierno anterior, acciones verdaderamente lamentables. Por querer cambiar las cosas y que este gobierno saliera como nos ha salido, más de lo mismo, eso es lamentable. Entonces, uno para apoyar a alguien... ¿Eso la indigna? Eso me indigna y me hace ser cautelosa en a quién vamos a recomendar para ser presidente de este país. Ahora que lo dijo, puedo sentir un gemir en su alma. Puedo sentir que lo lamenta en lo profundo haber apoyado a este partido para que llegara a gobernarnos. No es que nunca lo apoye. Yo siempre les dije, yo le invito a la gente a que busque ese sí, en un foro en donde les dije yo que la cura iba a salir peor que la enfermedad, que me parecía que era un error, que conociendo a los gobiernos de izquierda, este gobierno, si llegaba al poder, no iba a soltar el poder. Y que era 1000 veces más fácil sacar a otro gobierno y no al gobierno que estaban planteando. Porque ellos iban a tener apoyo de todo el Foro Sao Paulo, se los dijimos. Sus ojos brillan, ¿le duele Honduras? Honduras es un país que está en este momento, ¿a quién no le va a doler la situación en la que está este país? Óigame, en los hospitales sigue con una carestía terrible. En los hospitales nada ha cambiado. ¿Hay más empleo? No, hay menos empleo. Si aquí ya no se va más gente, porque ya no tienen cómo juntar el dinerito para irse, porque antes por lo menos conseguían un trabajo en la maquila, ahora en las maquilas ya se fueron. En el sur podían trabajar en las camaroneras ya desaparecieron. Entonces,
¿cómo no nos va a doler el hecho de que en este país ya no se puede vivir? Y aquí nos hemos quedado viviendo. Entonces, con ese dolor que tiene ahora, respóndeme. ¿Qué Ajá. pasará si ganan las Riafura? Yo esperaría que reflexionen en todo lo que han hecho y que se planten como un buen gobierno y que saquen adelante el país. Le pediría a cualquiera que llegue al poder Ujú. que de verdad lo haga porque tiene amor al país, que no estén gobernando para los grupos privilegiados de este país, que no gobiernen para el tráfico, que no gobiernen, que el dinero realmente se vea en inversiones. ¿Cuántos préstamos se han aprobado para construcción de hospitales y cuántos hay construidos? Desde el gobierno anterior y este, ¿cuántos? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos miles de millones? ¿Cuántos miles de millones para las represas? Las represas se han pedido 1000 veces esos préstamos. ¿Dónde están las represas que van a aliviar las inundaciones de todo el valle de Sula? No están construidas. Se roban el dinero desaparece. ¿Dónde están las carreteras construidas? ¿Dónde están? Las carreteras son un desastre, usted no puede ir a ningún lado ahorita. Bueno, esta puede ser una capital de buen corazón, pero con las arterias totalmente destruidas, porque usted no puede transitar en esta capital. Es una incapacidad terrible. Jorge Aldana es incapaz. Pues a la vista está. Que le pregunten al resto de los capitalinos qué opinamos. Podrá tener bueno el corazón, pero las arterias las tiene tapadas completamente. No hay por dónde ir en esta capital. Entonces, ¿son solución o son un problema más? Porque ya teníamos un problema. ¿Está haciendo metáfora con el peso de Jorge Aldana? No, para nada. Yo nunca hago alusiones personales y peor de ese tipo. Pues se refiere a las arterias, son las calles. No, las arterias son las calles. ¿Y el buen corazón quién lo tiene? El que dice que es una ciudad de buen corazón. Pero las arterias están tapadas, como le digo, las calles no se puede transitar. Entonces, desafortunadamente, este gobierno lo único que ha demostrado es incapacidad. Lo vuelvo a decir. Y le digo porque le tengo cariño a Jorge Aldana. Me parece que es una buena persona. Ahí tiene otra buena persona. Pero desafortunadamente a usted, ¿de qué le sirve si el resto del gobierno está nada más trabajando para un fin, que es quedarse en el poder? Y no necesariamente porque hayan hecho un buen gobierno, que eso es lo que hubiera uno esperado. ¿Le parece buena persona Jorge Aldana? Me parece que es una buena persona. ¿Pero cree que no es conveniente para la capital que gane una reelección? No yo no votaría por él. Y yo voté por él. ¿Votó por él en las pasadas elecciones? En las pasadas elecciones. ¿Ahora no lo apoyará en la reelección? No. Y yo le voy a decir, no me arrepiento de haber votado por él, porque no había otra opción. Yo por él, aunque me hubiera equivocado, por ejemplo, yo pienso que él era mejor que los demás aspirantes. Pero no le conviene a Tegucigalpa que él gane una reelección. Habría que ver quiénes se plantean para la próxima elección. ¿Votaría por Juan Diego Zelaya? No. Tampoco. No. O sea, para usted no hay candidato ahorita interesante en la capital. Ahorita no, pero estamos empezando. Entonces yo espero que haya un buen candidato. Bien, gracias por sus declaraciones. Mujer bien tajante, me gusta eso. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 60 años. 60 años, está a meses para jubilarse. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Una hija nada más. Por sus declaraciones tan mediáticas y controversiales, ¿ha sufrido atentados? Sí. ¿Cuál es el más cercano? No, he sufrido muchísimas cosas en esto. Bueno, es más, el mecanismo de protección de derechos humanos en el gobierno anterior estaba bien cercano, llamando, revisando. Este gobierno no le ha importado. A pesar de
las situaciones, por ejemplo, de violencia política por ser mujer, porque ya le dije yo a usted, así hay un montón de médicos en el Congreso Nacional. ¿Y por qué no los mencionan? ¿Por qué no los atacan? Solo a usted. Porque, no, y es porque somos mujeres. Porque hay que destruir, no hay que permitir que alguien, que otra mujer venga y opaque la poca visibilidad que le han dado a su presidenta, que igual le han hecho una sombra terrible a esta gente, ¿verdad? Los hombres que ha tenido a su alrededor. Siempre me ha impactado usted, sus declaraciones bien controversiales. ¿Quién cree que le hace sombra terrible a Xiomara Castro? Todos los que tiene a su alrededor y que le han destruido prácticamente su gobierno. ¿Quién es? Empezando por el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Mel Zelaya, y todos los que cooperan con él. Han hecho una sombra terrible. ¿Y una mujer debe dejar que le hagan sombra o debe sacudirse esa sombra? Debe tener el carácter de ser ella misma. El gobierno, yo hubiera esperado un gobierno de una mujer que se plantara, que dejara a su marido a donde debe estar, en la hacienda, cuidando sus saberes, y plantear un gobierno de una mujer con carácter que de verdad pudiera dignificar a la mujer hondureña. ¿Qué se ha hecho por las mujeres, por las condiciones de las mujeres en este gobierno? ¿Cree que la presidenta Xiomara Castro no ha dignificado a la mujer hondureña? Para mí le quedó a deber muchísimo. ¿Cree que le han faltado varios? Yo creo que le ha faltado carácter para plantearse. No puedo decir que sea una mala persona. Yo creo que es una mujer de buenos sentimientos. Creo que es una mujer que de verdad tiene amor por el país, pero desafortunadamente le ha faltado carácter. ¿Es sumisa? Pensaría yo que sí. ¿Y eso es malo? En este país no se puede. Cuando usted tiene un cargo como presidenta, tiene que asumirlo con las responsabilidades que implica eso. Si yo tengo a alguien que me está haciendo sombra y no me deja hacer lo que yo creo que es correcto hacer por mi país, entonces lo aparto. O sea, usted pide a Xiomara que se revele a su esposo José Manuel Zelaya. No, que ejerza como presidenta y que al esposo no le puedo decir que lo aparte, que lo deje esperándolo en la casa. Como toda esposa espera a su esposo, ahora le toca a él esperarla a ella. Así cuando ella no le hizo sombra a él. Ella no le hizo sombra a Mel Zelaya cuando fue presidente. ¿Y él entonces, sí? Él le hace sombra a ella. Debe quedarse en casa él. Sí, porque, miren, como un primer damo. Cuando yo tengo un consejo de ministros, y en ese consejo de ministros está mi hijo, mi esposo, mi nuera, mi yerno, mi sobrino, entonces se ve como una reunión familiar. Eso es lo que no le ha gustado a nadie en este país. Que no son consejos de ministros, sino que parecen reuniones familiares. Usted dice, el señor Manuel Zelaya Rosales debe quedarse en casa como un primer damo. ¿A dónde ha visto usted a la primera dama? ¿Se le puede llamar primer damo? Pues podría llamársele de cualquier manera. Yo diría que no, yo no he visto nunca a nadie en donde la primera dama esté con él en el Consejo de Ministros. No recuerdo una imagen así. Entonces yo creo que hay que respetar la investidura de la presidenta, porque eso no se trata de una acción de familia. Si él quiere acompañarla, diría yo, pues que la esperara en el carro, ¿verdad? Y que se fueran, la llevara y la trajera o la acompañara en el trayecto para cuidarla. Pero hacerle sombra en un consejo de ministros, definitivamente eso es faltarle respeto a la investidura como presidenta
a nuestra mujer, primera mujer presidenta de nuestro país. ¿Cree que en este país hay una mujer preparada para ser presidente? Muchas hay. Hay muchas. ¿Cree que Ana García de Hernández lo está? Ana García no podría en un país medianamente decente postularse para presidente. ¿Por qué? Porque su esposo está preso por vínculos con el tráfico en una corte en Nueva York. Solo en este país, una persona con esos antecedentes puede lanzarse como candidata a la presidencia. Solo en este país, alguien que viene de la cárcel puede venir y plantarse como candidato a la presidencia. ¿Se refiere a Yanni? Solo en este país, una persona con los antecedentes que tiene mucha gente aquí, siendo Engels, pueden plantearse como candidatos a algo. Solo en un país en donde han irrespetado el pueblo, han irrespetado las leyes y han irrespetado la democracia, pueden plantearse semejantes figuras como candidatos. O sea que para usted, Ana García Hernández no debería dejarse aspirar. No podría. O sea mire, que si usted fuera el líder del CNE, ¿no dejaría que Ana García de Hernández aspire? En otro país, ni siquiera se postularían. Mire, en otros países, cuando a alguien le dicen que le sacaron la tarjeta de crédito para usarlo para compras personales y los han puesto en evidencia, han renunciado al día siguiente. Pero aquí no. Aquí más bien esas cosas son de celebrarlos, de aplaudirlos, porque sabe usar el poder. O sea, usted le diría ahora al Consejo Nacional Electoral que no deberían dejar que Ana García Hernández aspire. No sé si hay alguna situación por la que pueden hacerla. Lo que no podría, por ética, alguien postularse a la presidencia con semejantes antecedentes. No se puede. Ellos mismos no podrían hacerlo. Solo en un país como el nuestro pasa eso. Bien, vamos casi cerrando. Sus palabras, ¿qué es lo que desea para Honduras? Bueno, yo desearía para Honduras un país en donde alguien que tenga realmente un plan de gobierno bien estructurado, con la gente con capacidad de llevarlo a cabo, honesta, sin antecedentes, sin ligaduras con grupos nefastos que le han hecho tanto daño a este país, llegue a ser presidente de este país. Yo creo que los hondureños tenemos que ser sabios a la hora de depositar el voto. Agarre todo lo que le van a dejar. Agarre pasajes, agarre comida, agarre dinero, agarre el bono, porque al final ese dinero no es de la bolsa de ellos, es de los préstamos que van a pagar hasta sus tataranietos. Usted agarre todo eso, pero al momento de ir a votar, piense en si quiere un país de oportunidades o quiere seguir en un país en donde cualquiera viene a hacer un circo en la casa presidencial. Entonces yo le hablo al pueblo hondureño, necesitamos gente que haya trabajado por lo que tiene, no que haya negociado, transado o traficado para llegar a tener lo que tiene. Y en este país todos nos conocemos. Si no es, lo que tenemos es producto del trabajo o es producto de esas tranzas y de ese tráfico de cualquier cosa o de drogas, de influencias o de lo que sea. Entonces, la gente tiene que tener bien claro eso. ¿Se va a reelegir en estas próximas elecciones? No estoy segura, probablemente no participe, no es una cuestión que haya tomado decisión, la verdad es que no he tomado esa decisión, probablemente no, lo más seguro es que no lo haga. Hace poco salió corriendo de un foro, ¿por qué? No salí corriendo, no. Me fui por respeto a mí misma, ante una persona incapaz a la que habían invitado al foro, el doctor Marco Eliud, una persona que como no tiene argumentación, alzó la voz
y estuvo gritando en todo el foro, vociferando en todo el foro, claro, sin que lo callara el director del foro, ¿verdad? Pero indudablemente ante esa situación y ante que yo me quiero muchísimo y me respeto a mí misma, entonces decidí retirarme del Mejor foro. se fue. Sí, mi abuelo decía, donde hay un tonto que no hayan dos. Wow. ¿Le faltó autoridad al director del foro? Creo que sí. Creo que sí, le faltó dominio de la situación, pero es que el problema es que hay animalitos que por mucho que usted los quiera poner en orden, no se puede. Y definitivamente él es una persona que no atiende ningún llamado porque algún problema debe tener. ¿En qué momento se sintió ofendida? No, yo creo que él empezó a ofender desde el inicio del foro. ¿Contra usted? Él no quería que nosotros planteáramos situaciones puntuales. Él fue ahí a hacer el circo que fue a hacer porque desafortunadamente gente, por muy profesional que sea, siempre va a hacer los mandados que le mandan a hacer. Marco Eliud es conocido por ser una persona que va y hace lo que lo mandan a hacer. Es un gallito de pelea. Y si usted se fija, ese es el papel que desempeña. Hay personas en los foros de parte del Partido Libertad y Refundación que ya se sabe cómo se van a comportar. Y él se comporta igual en todos los foros. Entonces él es el gallito de pelea que tiene el partido para que vaya a no dejar hablar a ciertas personas de la oposición. ¿Usted rechazó el bono del pescado? Totalmente. ¿Por qué lo rechazó? Porque eso es ilegal. Se demostró que el fondo departamental era ilegal. Lo dijo la Maxi, lo dijo todo el mundo que ha analizado el fondo departamental. El bono que se está ofreciendo es lo mismo, es ilegal. Y yo no voy a ir a hacer proselitismo con el dinero del mismo pueblo. ¿Cuánto rechazó? Pues no sé cuánto les han dado. Fíjese que hay tal 100 opacidad. 1,000 pesos. No, son varios millones. Ya lo dijo uno, dijo que eran 3.6 millones los que les habían dado. Son 100,000 lempiras mensuales. 100,000. A cada diputado se le dan 100,000 lempiras mensuales de bono. Bueno, es que nadie sabe cuánto le dan, porque no hay claridad de cuánto es lo que le dan de bono a los diputados. No está puesto en el portal de transparencia. Pero es mensual. Son trimestrales, creo. Trimestrales, 100,000 lempiras trimestrales. Pero no sé quiénes los han recibido. Por eso el CNA llamó a que fueran a presentar una declaración jurada de que no lo han recibido. ¿Usted no lo ha recibido? No lo he recibido. Y ahí está mi declaración jurada de que no he recibido los bonos, ningún bono del Congreso Nacional. Ni lo voy a recibir porque eso es ilegal. Y si pudiera recibirlo, ¿de cuánta plata estamos hablando? Nadie sabe cuánto es porque se dice que a unos les dan más que a otros. Lo que sí me parece que sería importante decir es si los bonos que se han dado, en qué fecha los han dado, si coincide con algunas votaciones que han necesitado, algunos votos que se han necesitado dentro del Congreso. ¿Y estos bonos para qué los reciben exactamente? ¿A título personal o para que los regalen? Son para que se los den a la población, se supone. Pero no están obligados a mostrar respaldo de que sí lo entregan. Deberían presentar una liquidación. Pero ¿quién va a poder liquidar algo que ni siquiera sabe el pueblo hondureño cuánto ha recibido? Wow. ¿Ser diputado es un negocio redondo? Totalmente. Es un negocio redondo por lo visto. Para algunos, para el que no va a hacer las cosas bien, es un negocio redondo. ¿Se puede llegar a ser multimillonario en este país siendo diputado? Mire, nuevamente le digo, tengo 30 años de trabajar día y noche. Y yo no tengo lo que tienen muchos de los que están en el Congreso. Entonces de ahí deduzca si el negocio es redondo y qué es rentable en este país, si trabajar honestamente o prestarse ese tipo de artimaña que se pudieran prestar. Pero si yo quisiera enriquecerme a gran magnitud, siendo diputado, ¿puedo lograrlo en este país? No debería. Pero sí puedo lograrlo siendo diputado. Bueno,
Es lo si que le quisiera digo. O sea, enriquecerme. por eso yo puedo decirle a cualquiera, bueno, a cualquier institución, le presento mi patrimonio, Sí, bueno, yo no lo hablo por usted. trabajando y trabajando, no por eso, pero lo hablo por los demás. Pero yo no lo hablo por usted. Hábleme Hay, así. Si usted fuera corrupta, ¿cuántos millones podría recibir siendo diputada? bueno, si hay diputados que dicen que han recibido dinero por votar por X o Y corte, por X o Y fiscal, por X o Y situación, yo creo que sí. ¿Cuántos millones más o menos pueden llegar a ofrecerte Lo que se habla ahí es que hay diputados que reciben hasta 3 millones por un voto. por votar a favor de una ley que le conviene a cualquier ente interesado? O por fiscales. Lo han denunciado, 3 millones por un voto. lo han denunciado. 3 millones por un voto. ¿Ya le han ofrecido a usted una cantidad multimillonaria a cambio de su voto? No, yo creo que ellos saben a quiénes les van a ofrecer. ¿A usted nunca? Nunca. Lo que me han ofrecido es que si yo colaboraba, iba a tener, pero que en el Congreso era un ente político Ujú. y que yo no me podía oponer a la alianza. Que si yo colaboraba, iba a seguir siendo presidenta de la Comisión de Salud, por ejemplo, pero que había que ser política Ujú. y colaborar con el gobierno. ¿Qué significa colaborar? No dejé que me dijera que era colaborar. No, yo dije, no, usted puede quedarse, a mí no me define la presidencia de la Comisión de Salud, quédense con ella. Yo seguiré siendo y diciendo las cosas que el pueblo a uno le encomendó decir y hacer. No responde a intereses de nadie. Gracias. Despídase de la gente que la quiere mucho. No, bueno, decirle a los hondureños que no, lo único que no podemos perder, lo único que no nos pueden arrebatar esta gente es nuestra esperanza. Hay gente honesta en el país y esa gente honesta tenemos que buscarla para que nos represente, para que podamos salir de donde está. No podemos perder las esperanzas, pero tenemos que hacer algo. La oposición se tiene que unir. Hay buenos nacionalistas, hay buenos liberales, hay buenos PSH, hay buena gente en este país, en todos los partidos. Esos buenos hondureños se tienen que unir y buscar realmente la persona idónea para que nos dirija. Muy bien. Doctora Suyapa Figueroa, gracias por estar aquí. Fuerte Gracias a aplauso, por usted. favor. Hasta la próxima.